Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y vamos a hablar sobre la ciudad de los perros, pero esta vez vamos a hablar de los personajes. ¿Ya? Me gustaría que a ver si intervienen ahora un poquito más. A mí me gustaría saber un poco de su lectura. La semana pasada hablamos sobre la técnica narrativa, habíamos hablado que Vargas Llosa pues es el arquitecto, ¿no?, de la novela, y ahora vamos a hablar de otro aspecto importante, ¿no?, que es la construcción de los personajes. Debemos recordar cómo se clasifican los personajes. A ver, ¿quién recuerda cómo se clasifican los personajes? A ver, chicos, es la última sesión de la mañana. A ver, por ahí Fátima está escribiendo. A ver, chicos, por ahí está Alexandra, Angeli, Diego, Giselle, Michael, Melanie, Mireya, Samantha, Tatiana. Les agradezco mucho que estén en sala. Somos 11, bueno, 10, conmigo 11, 12, ¿no? Y me gustaría también su intervención, ¿no?, para ir viendo los aspectos de la novela. A ver, ¿quién recuerda cómo se clasifican los personajes? Habían 3 maneras de clasificarlos, ¿se acuerdan? Uno es por su grado de relevancia, ¿no? ¿Qué tan importante es un personaje dentro de la trama? ¿Y quién establece este grado de importancia, ¿no? ¿Cómo yo, lector, detecto este grado de importancia del personaje? A ver, vamos a ver qué están escribiendo por ahí, chicos. Vamos a esperar ahí sus participaciones. Muy bien, Samantha. Uno es por el nivel de la complejidad, muy bien, ¿no? Si es un personaje que vamos a conocer muchos aspectos de él, ¿no? O es un personaje que solamente hay un aspecto de su vida que vamos a conocer, por lo tanto no vamos a poder ahondar mucho en la psicología de ese personaje, ¿no? Otro tiene que ver por el nivel de relevancia, que lo estamos viendo aquí, ¿no? Y hay un último, por su nivel de transformación. ¿Ya? A ver, ¿quién recuerda cómo se clasifica el personaje por su nivel de transformación? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? A ver, chicos, un esfuercito. A ver, nada. A ver, chicos, había los personajes que son estáticos y los personajes que son dinámicos. No hay personajes que no sufren transformaciones, que siguen igualitos desde que comienza hasta el final, pero hay otros que no, que sí hay eventos que los van a marcar y el personaje tiene un antes de y un después de, ¿ya? Acuérdate también que esta tipología de los personajes no es excluyente. ¿Qué significa que no sea excluyente? Que un personaje sea clasificado de una manera no significa que ya no pueda clasificarse de otra. Por ejemplo, si yo voy a mirar la tipología del personaje y digo, ya, este personaje es principal, ¿no?, por el tipo de relevancia que tiene en la historia, pero a nivel de complejidad también lo puedo clasificar porque estoy viendo otro tipo de aspecto, ¿no? Si tiene un cambio, no tiene un cambio, cuánto sé yo de este personaje. Es un personaje simple, es un personaje complejo, ¿no? Si puedo conocer más de un aspecto de él, de su personalidad, o solamente hay un aspecto que es el único que conocemos en toda la trama. Y también, ¿no?, si es un personaje que sufre o no sufre transformaciones. Por ejemplo, si yo pienso en el jaguar es un personaje complejo, que tiene transformación, entonces es un personaje principal, complejo, y que sufrió transformación. Entonces nos dimos cuenta que tiene 3, ¿no? Porque cada una de estas clasificaciones de personajes tienen en cuenta diferentes aspectos de cada uno de ellos. Entonces no podemos pensar de que si un personaje es principal ya no puede ser complejo o ya no sufra transformaciones. Eso hay que recordar. Ahora, ¿quién marca, no? ¿Quién es el que me va a ayudar a mí a darme cuenta si un personaje es principal o es secundario? A ver, el narrador. ¿Por qué? Porque es el narrador no solamente el que nos va a contar la historia, es el narrador quien nos va a llevar a conocer a este personaje, porque el principal es aquel personaje, ¿no?, sobre el cual se construye toda la trama, es el eje sobre el que giran los eventos y toda la trama, todos los acontecimientos, ¿ya? Ese es un personaje importante, es un personaje relevante, ¿ya? Y el narrador lo va a seguir por los espacios por donde transite, va a seguir incluso si se va al pasado en el recuerdo, recuerda cuando evoca si es niño, si es joven, o lo sigue hasta la adultez, si se desplaza de un país a otro, de un lugar a otro, si se va a una calle, a un auto, a un tranvía, o sea, siempre va a estar el narrador pendiente de este personaje, ¿ya? Ese es el personaje principal. ¿Y cómo me doy cuenta si es un personaje secundario, que no es un personaje
¿no? Como el principal, porque también, si bien es cierto, el narrador no nos va a presentar todo lo que este personaje implica, por todos los espacios por los que va a transitar, pero sí este personaje va a aparecer ligado al protagónico, en este caso el principal. Sus acciones aparecen también ligadas a este otro personaje. Y por eso es un personaje que le da consistencia, no solamente al desarrollo, sino también al rol del personaje protagónico. Porque a veces ese personaje, su conducta se va a ver afianzada, se va a ver complementada por este otro personaje, ¿ya? Como también es cierto que hay personajes secundarios que son antagonistas, ¿no? Que son antagónicos, que son lo opuesto, ¿no? Y más bien le va a dar consistencia, pero en el sentido contrario, ¿no? En el caso de que sea, pues, ¿no? El opuesto a la conducta de, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos los personajes secundarios, por ejemplo, si yo pienso en el Teniente Gamboa, el Teniente Gamboa es un personaje que no sigue, ¿no? No cumple con esa, ¿no? Con esa forma de conducta amoral que se lleva en el colegio. Acuérdate que él es uno de los que se va, ¿no? A afanar para que se descubra, ¿no? Y justamente por ser así es que después lo van a sacar y lo van a mandar lejos, ¿no? Lo mandan a Puno, ¿no? Como dice, vaya usted a la altura donde nadie lo conozca, ¿no? Por ahí donde no se va a poder escuchar, ¿no? Lo que él está reclamando. En este caso, que se encuentre al asesino del cadete Arana, en este caso del esclavo. ¿Ya? Entonces, es un personaje que no calza en el ambiente del colegio, ¿no? Porque acuérdate que es un personaje que incluso quiere inculcar valores a los estudiantes, ¿no? Tal vez sea el único, ¿no? Dentro de todo ese universo, ¿no? Que no calza, que no cuadra, un poco que no calzaba Arana, y Arana terminó muerto, terminó saliendo de ese ámbito. Pero por otro lado, ¿no? Encontramos también que este teniente Gamboa, que no muere, pero tampoco calzaba en ese ambiente. Entonces, cuando nosotros vayamos leyendo, ¿ya? Una novela, y sobre todo esta novela, sobre la que ustedes van a, ¿no? Van a tener muchas, sobre la cual ustedes van a tener muchas preguntas cuando enfrenten el examen de admisión. Si yo les digo, si hasta ahora no la han leído, yo les pido que sí la lean. Y aquí está el examen, sobrado la terminan. No se conformen con lo que me dice el profesor, porque hay aspectos de la novela que no lo van a saber comprender hasta que no la lean, ¿ya? Sobre todo esto cuando estamos hablando de los personajes, porque hay datos que no van a estar en la separata, o que yo les puedo brindar, pero también que se me pueden escapar, ¿ya? Y los otros personajes que son los incidentales. Por ejemplo, si recuerdas aquel pasaje de la semana pasada de los vasos comunicantes, cuando entró al bar y estaba ese Alberto Fernández titubeante que para hablar con el teniente Gamboa, y de pronto se escucha el discurso, ¿no? De ese que se va a casar, y sí, muchachos, porque yo quiero a la chola, muchachos, y voy a tener un montón de hijos varones y todos con los nombres de mis amigos. Ese personaje es un incidental, sí, forma parte de ese bar y nunca más se sabe de él. O sea, el personaje incidental, no, sus acciones no aparecen ligadas a las de los personajes protagónicos. O sea, uno puede conocer un aspecto de ese personaje, pero no está ligado al rol, ¿no? De estos que son sobre los que se construye el relato. Por eso son incidentales. Y ojo, que un personaje incidental no significa que tal vez no se le mencione mucho en la trama, porque si nosotros ponemos otro ejemplo, ¿ya? Acordémonos del caso de Ciro Alegría. Acuérdate de ese personaje que se habló todo un capítulo. Si te acuerdas al nieto de Rosendo Maki, Augusto Maki, el que se queda con Mayví, se cuenta que se quedó ciego, que se va a las caucherías, cómo conoce a Mayví y todo el ámbito que él conoce, pero era un personaje también incidental. ¿Y cuál era su rol entonces? ¿Por qué ocuparse todo un capítulo de un personaje que no era el principal, no era el relevante? Estaba retardando, ¿no? Porque acuérdate que no se nos cuenta de manera rápida cómo es lo de las tierras y qué hace Amenábar y qué va a pasar, porque pasan varios años, son muchos años, son 16 años desde que comienza hasta que se termina con el despojo de los comuneros. Entonces ahí también viene, ¿no? A ejemplificarse lo que te dice acá. Retarda, soluciona, exponen algunos aspectos temáticos. Por ejemplo, si yo quiero exponer corrupción, en el caso de Ciro Alegría, por ejemplo, ¿no? Que es una novela que también ustedes ya leyeron, ¿no? Ahí está el Mágico Contreras, esa red de corrupción, ¿no? Que pone en evidencia ahí, igual que en el caso de los jueces, en el caso también, por ejemplo, de los abogados, ¿no? También.
¿ya? Entonces un poco para que ustedes se den cuenta. Estos personajes, ¿no? Tienen su nivel de relevancia. Ahora vayamos ya a la novela, ¿no? Pensemos en Alberto Fernández. A ver, ¿quién me dice, ¿no? ¿Qué otros aspectos de otros aspectos de su personalidad también podemos saber, además de lo que ya el material nos establece? A ver, vamos a leer un poquito, poco a poco, lo que el material nos dice, ¿no? Es conocido por sus compañeros del colegio militar con el seudónimo del poeta, pues escribe cartas de amor y breves novelas pornográficas a cambio de cigarrillos y otros favores. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos saber de él? Dice, fuera del colegio, reside en Miraflores, forma parte de una familia disfuncional, conformada por su asfixiante madre beata y su padre ausente e irresponsable. No obstante, junto a sus amigos miraflorinos, su vida es muy diferente a la del colegio militar y se recrea en actividades propias de la clase media aburguesada limeña. Sus acciones fluctúan entre la ternura y la violencia, la amistad y la traición, la cobardía y la determinación, especialmente en su relación de amistad con el cadete Arana, el esclavo antes y después de la muerte de este. Hasta ahí nomás. Ese es todo lo que nos dice Alberto Fernández. A ver, pregunta, ¿qué elemento creen ustedes que tienen en común Alberto Fernández con Ricardo Arana? Ahora, no me digan Teresa, porque ya sabemos que Teresa es un vaso comunicante, pero yo hablo de otros aspectos, porque cuando yo tomo una amistad, yo no voy a hacer pues amistad con alguien que no tiene nada en común conmigo, ¿no? Algo, ¿qué elementos, no creen ustedes que los lleva a entablar esa amistad? A ver, vamos a ver por ahí qué me dicen. A ver, chicos. A ver, por ahí Kenneth también está escribiendo. A ver, qué bueno. Por ahí varios que están escribiendo. A ver, me alegro. A ver, vamos a develar un poquito más de la personalidad de este Alberto Fernández, ¿ya? Ya, los padres disfuncionales, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, qué más, chicos? Además de los papás. Ya, ese es uno, ya, un tema en común. No estaban de acuerdo, ya, muy bien. Dos, no estaban de acuerdo, ya, ¿qué más? ¿Y del temperamento qué me dicen? ¿Será que también Alberto Fernández tiene esos momentos de ternura? Esa sensibilidad que tenía como Ricardo Arana, porque él también debe tener algún momento de amistad, ¿no? A ver, a ver, dice, sí, pero ya, muy bien, ya, no es constante. A ver, hay un rasgo que ayuda mucho a comprender, ¿no? Acuérdate que Alberto Fernández tiene hay una acción de él que revela un poco su compañerismo también para con Ricardo Arana, ¿no? Porque él no es que le gustaba que lo humillaran, ¿ya? Acuérdate que él intentó tratar de integrar a Ricardo Arana al aula, al círculo, ¿te acuerdas? Para que ya no lo, para que ya no para que ya no lo sigan, ya no sea el blanco de burla, de vapuleo, de humillaciones, ¿no? Lo defendía, y por eso que a veces también lo molestaban, ¿no? Cuando iban a comprar licor. Entonces, por eso es que ellos se hacen amigos. Acuérdate que también Ricardo Arana le confía, o sea, tiene una confianza plena en Alberto Fernández, y por eso le confía algo que para él es valioso. Acuérdate que Ricardo Arana se enamora de Teresa, y aunque le declara su amor a Teresa, a ver, ¿quién me dice si le responde o no le responde a Arana? ¿Qué hace Teresa cuando Ricardo Arana le dice lo que siente por ella? ¿Qué hace Teresa? Es indiferente, le dice, no, mira, yo no te quiero, sí te quiero, o como dicen algunas chicas, voy a pensarlo, ¿no? Porque se voy a pensarlo, eso está extraño, ¿no? Cuando uno quiere, sí, sí, no, no, ya está, ¿no? Ya yo les digo, ¿ya? Teresa no le responde nada, o sea, no le dice que no lo rechaza, pero tampoco le da el sí. Y como no le dice ni no ni sí, es darle una esperanza. Por eso es que él estaba, claro, no da pena porque él estaba enamorado de ella. Y si nosotros notamos en la historia, cuando Alberto Fernández la conoce, ¿qué dice? No es bonita, no, pues no es bonita, pero hay algo en ella que les gusta, ¿no? Y que por el cual ellas pues se sienten atraídos, ¿no? Entonces, Ricardo Arana confía en Alberto Fernández y le dice, oye, llévale este recado, porque él ya tenía semanas que no salía.
Entonces, hay una amistad ahí fuerte, ¿no? Hay una también nexo de confidente, porque Alberto Fernández también era sensible, ¿no? Era un hombre, ¿no? Bueno, era un chico, bueno, era un jovencito, ¿no? Que también tenía ese trato. Acuérdate, mira, un poco para conocer también la personalidad de Alberto Fernández es fuera del colegio. A ver, ¿cómo era fuera del colegio? Sabemos que dentro del colegio él tiene que tener tiene que ponerse así como el caballero medieval se ponía su armadura para defenderse, su lanza, ¿no? Él también tenía que ponerse esa fachada de machista, ¿no? Acuérdate que incluso él se gana un respeto, ¿no? A través también del talento que tiene, porque es que él escribía cartas, ¿no? Y él no tiene que buscar sus clientes. Él no dice, chico, por si acaso, yo escribo cartas, me pueden venir. No, a él lo buscaban. Y como se da cuenta de que tiene un talento, ¿ya? Acuérdate que como se da cuenta que tiene un talento, por eso es que él también escribe novelas pornográficas y las comercia y le sirve para ganarse un sencillo, porque él también venía, ¿no? De un hogar disfuncional y no es que su papá pues le daba dinero. Acuérdate que su mamá cada vez que iba su papá lo botaba feo, ¿no? Porque era la mamá quien la mantenía con sus recursos y le hacía un tremendo escándalo al papá y el papá decía, no, pero hay que estar bien, ¿no? Supuestamente y iba el fin de semana porque sabía que el hijo salía el fin de semana. Un poquito para que ustedes se den ahí la idea, ¿no? Cuando él está con sus amigos, por eso es importante leer la novela, o sea, no solamente es saber qué me dice el profe, también ustedes lean, ¿ya? Cuando está con su grupo de amigos hay camaradería, hay compañerismo, ahí no se van a decir, oye tú, serrano de acá, negro de allá, ¿no? Como pasaba en el colegio, ¿no? Sus amigos, había ese trato amical, ¿no? Habían palabras a veces amables, consejos entre ellos. Yo te pregunto, ¿en el colegio se aconsejaban? O sea, dentro del ámbito del psico, el negro Bayanos, con el Rulos, por ejemplo, ¿no? ¿Se aconsejaban? No, porque si tú le aconsejabas a alguien o te mostrabas, te voy a prestar mi cuaderno, oye, te voy a ayudar, no sabes química, te voy a enseñar, ¿cómo lo tomaban? No, decían mariconería, ¿no? Acuérdate cómo se trataban, ¿no? Se molestaba, pero no había. Entonces, un poco también eso te ayuda a develar cómo es el temperamento, ¿no? Es como cuando uno quiere conocer a alguien, ¿no? Tú conoces a alguien en las aulas, cómo se comporta en el salón, pero es otra persona cuando está con la familia. A lo mejor, oye, ella no habla, oye, mira, sí hablaba, ¿no? Ah, sí, acá sí habla, conversa, se ríe, se chiste, pero ahí no. Entonces, dicen, claro, intentó declararse claro, él era tímido también. Un poco, ¿te acuerdas de Elena? Él una vez que está con su grupo de amigos, él le gustaba una chica llamada Elena, ya. Y a Elena, bueno, ¿te acuerdas que se veía pues, no? Que hay otro que llega, chicos de fuera, porque ellos también eran machistas. Acuérdate que decían, este es nuestro territorio. Es como que como yo vivo por acá y las chicas de acá, este es nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros nomás las podemos enamorar, podemos salir con ellas y nadie puede venir. Ya, tuvo que aprender a bailar porque era importante que bailar, que fumar, que las cartas y un poco también ahí está ¿por qué entra al colegio Leoncio Prado? Y eso no se sabe hasta la segunda parte, después que poco a poco se va develando el ambiente que él tiene, ¿no? Porque él también quería aprender todo eso, ¿ya? Eso es un poco lo que lo motiva, ¿no? Porque esta chica lo rechaza, esta chica Elena, ¿no? Ya en el colegio él comienza a cambiar, entonces un poco también vemos que este personaje, ¿no? Cómo es, ¿no? Cómo va su historia. Y cómo él no puede admitir, por ejemplo, que le gusta a una chica que no era de su clase social, porque Teresa no era de su clase social. Acuérdate que una vez cuando él sale con ella, ¿no? Y la tía se preocupa porque él vio sus zapatos gastados de la chica. Pero como que no le importó ver los zapatos gastados. ¿Te acuerdas que la tía le limpia el pie? Porque se da cuenta que la suela ahí tenía hueco. Ya, pues entonces a él no era de los que le importaban mucho las apariencias. O sea, era como, y ojo claro, nadie casi sabía que ella era su enamorada, ¿no? Un poco para darnos cuenta. Pero también hay algo que le decepciona de ella, ¿no? Un poco para darnos cuenta también, él era una persona sensible y valoraba también un poco las reacciones, la sensibilidad del otro. ¿Quién recuerda por qué Alberto deja a Teresa? ¿Por qué la deja? No era porque era feíta, ¿eh? Porque él dice, claro, sí, ya sabía que era fea. Él compara, ¿no? Que ella no era como Marcela, la enamorada que va a tener después, que ahí sí, ¿no? ¿Quién no quiere llevarle el brazo a una chica como Marcela? Porque con Teresa era diferente. ¿Por qué dejó a Teresa? No es porque conocía a Marcela y la dejó por otra. ¿Te acuerdas cuando matan a Ricardo Arana?
Teresa lo ve en la esquina, ¿no? Lo distingo por el uniforme, por el kepí blanco, y cuando él le cuenta, ¿no? Que ha muerto Ricardo Arana, a él lo que le sorprendió fue la reacción que tuvo Teresa, que no se mostró más empática, ¿no? No se apenó. Y ojo que Teresa conocía a Ricardo y Teresa sabía que Ricardo la amaba. Entonces, no, como que no muestra, y eso él como que se decepciona, ¿no? Lo ve un tanto decepcionante. Por eso es que él la deja, le dice, no, mira, ¿sabes qué? Va a haber mucho tiempo por el cual yo no voy a poder venir, ¿no? Un poco también para darnos cuenta. Entonces es un personaje que no es fácil de comprender. Es un personaje difícil. Ya es un personaje muy complejo porque fluctúa entre la violencia, la ternura, la sensibilidad, el machismo, la amistad, el compañerismo que muestra, ¿no? Dentro del ambiente del colegio. Entonces, es un personaje altamente complejo y sin contar con la traición, ¿no? Porque eso de que voy con el recado y me quedo con la enamorada, ¿no? Porque acuérdate que Ricardo Arana le envía la carta y él solamente tenía que llevarle la carta a Teresa, pero él se queda con Teresa, se hace enamorado de Teresa. Entonces, es un personaje que muestra cambios también, ¿ya? Acuérdate que él es uno, le pasó mal. Bueno, sí, pues sí, le pasó mal, ¿no? Él es uno antes de que maten a Ricardo y luego se transforma en otro después. Claro, porque él tuvo que pagar, exacto, ¿no? O sea, ni para decir, ¿no? Porque él cambia. Acuérdate que él deja, después que muere Ricardo Arana, él deja de escribir novelas pornográficas. O sea, él tiene un cambio, ¿no? Hay un cambio ahí también en él, ¿no? Porque él es uno antes de que lo maten y luego es otro. ¿Se acuerdan cuando, bueno, muere el esclavo y están en la capilla, van los cadetes, está la mamá que está llorando y luego lo ven a él que también ha llorado, ¿no? Y levanta la mirada y ha llorado, ¿no? Hasta se expresa porque acuérdate que el llorar, ¿no? También era mal visto, ¿no? Decían, en el colegio el llorar, ser sensible, el tener amigos, era pues signo de debilidad, muy bien. Entonces ellos no podían mostrarse, ellos tenían que mostrarse. Acuérdate que incluso dentro la misma novela, el papá de Ricardo Arana que decía, ¿no? Que lo tenía que hacer hombre, y para hacerlo hombre tenía que darle de golpes, ¿no? Para hacerlo más duro, para hacerlo, ¿no? Un hombre ya, pues, ¿no? Con más carácter, ¿no? Fuerte. Entonces, es un contraste allí, ¿ya? Entonces, él también se muestra ese cambio y cobra valor para delatar. Y ojo que no solamente dice quién mató a quién, ¿ah? No solamente para decir, sí, teniente, ¿no? Yo sé quién lo ha matado a Ricardo Arana, sino también porque delata todo lo que ocurre en el colegio, porque él solamente pudo haber dicho lo que ocurrió o quién cree él que lo mató, pero también delata lo que él también hace, porque él también se ve implicado. Acuérdate que el licor, el cigarro, lo que pasa en Imaginarias, que se escapan del colegio, incluso, claro, después cuando le dicen, oiga, sí, pero usted también escribe estas novelitas, ¿no? Pero ahí vemos que hay una transformación en él, ¿no? Hay una transformación en él. Entonces, es un personaje que la novela poco a poco nos va develando. O sea, hay muchos aspectos de su psicología que que el mismo narrador tampoco nos lo dice de manera directa. Que nosotros podemos ir conociéndolo, sí, cómo es a través de los monólogos interiores que los personajes van teniendo, ¿no? Luego pasamos a otro personaje que es importante, que es Ricardo Arana. ¿Qué pasa? Le dicen que es su imagen, claro, también, ¿no? Que es su imaginación. Ricardo Arana también es es un personaje que ya no es tan complejo tal vez como Alberto Fernández. Él ha tenido una vida digamos dura, sí, ¿no? Él, acuérdate que el narrador nos va introduciendo a su vida desde que era pequeño, ¿no? Cuando es niño, ¿no? Cómo es el trato que tiene con su madre. Incluso hay tres nombres ahí que juegan un poco para describirnos cuál es el tipo de trato que lleva Ricardo Arana, ¿no? ¿Cuáles son los tres nombres, además de qué otra manera se le llama en la novela? Ya, uno es Ricardo, ya, otro, ¿cuál es el otro? A ver, vamos a ver quién está por ahí atento. ¿Cuál es el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién le dice Richie?
En el colegio alguien le dice, oye Richie, ven acá. ¿Quién le dice Richie? Ahí sí, no es. Vilma nomás habla. Su mamá, muy bien, Vilma. Su mamá, mira, en su mamá es un hipocorístico cariñoso. Es como que tu mamá, pues en tu casa no te dice a lo mejor Vilma. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí cómo me llaman en mi casa, a mí solamente me llaman Sara cuando están molestos conmigo. Sara, ¿no? Ay, ¿qué hice, no? Por ahí se me camó algo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí yo escucho que me dicen Sara, ¿no? Y mi mamá, Sara Milagros, peor todavía, yo tengo dos nombres. Pues dije, uy, ahora sí, ¿no? Porque la profesora, digo, uno también hace sus cosas, ¿no? A mí me llaman de otro nombre, ¿no? De otro apelativo, bueno, no chachita, me decía mi papá, ¿no? Ya que es más de cariño, de un entorno más íntimo, ¿no? Por un vínculo, ¿ya? Por eso es que a él su mamá no le dice Ricardo, ¿no? Dice Richie, ¿no? De más cariñoso, más afectuoso. En el colegio, ¿cómo le llamaban? A eso sí saben, ¿ah? Ahí sí, ¿no? A eso sí. Ya, el esclavo. ¿Y por qué le llaman esclavo? A ver, ¿quién me explica? ¿En que no? A ver, ¿quién dice? ¿Por qué le llamaban así? ¿Por qué le decían el esclavo? ¿Qué hace un esclavo? Un esclavo es blanco de humillaciones, ya porque acata lo que le dicen, porque no se defiende, porque es sumiso o porque el sistema mismo, ¿no? No le permite. Pero en el caso del personaje, el apelativo le viene porque él no se defiende, o sea, es pasivo, ¿no? Es temeroso, no tiene carácter, es incapaz, ¿no? De aunque sea, tal vez aunque le muelan a puñetes, pero de levantar su voz de protesta, estoy cansado, ya no quiero, no, es por eso le ponen también ese apelativo, ¿no? El apelativo del esclavo. Y como ustedes muy bien dijeron, ¿no? Un punto en común que tienen con Alberto Fernández es que viene de un hogar que también es disfuncional, porque su papá, ¿no? Quería que él se haga hombre, pero a golpes. Por eso es que le da unas palizas, ¿no? Al pobrecito, ¿no? Y de cierta manera para él, y ojo que Ricardo Arana cuando entra al colegio militar no entra porque su papá lo obliga, ¿no? De cierta manera, claro, su papá le dice que lo va a entrar al colegio, pero él tenía ilusión de entrar al colegio. Él nunca pensó que el colegio iba a ser así. Ah, a ver chicos, un ratito. Mari, te lo voy a mandar, ahorita justo me dice que estoy en clase. Ya, ay, ya, disculpen chicos, era importante. Entonces, tenemos pues que Ricardo Arana, ¿no? Ha crecido en un ambiente primero donde su mamá era muy sobreprotectora, ¿no? Y por otro lado está el papá, ¿no? Que era así bien, una conducta muy machista, muy violenta, ¿no? Era tímido, pero era un chico sensible, era responsable. Acuérdate que él, en ese afán de compañerismo, le quiere pasar las respuestas del examen y luego él se echa la culpa, ¿no? Porque él también es en ese sentido su lealtad, ¿no? No era solamente bueno, es mi amigo y no, sino que él también lo asume, ¿no? Y sabiendo las consecuencias que le podían acarrear dentro del ambiente del colegio, ¿no? Tenía ese temperamento, ¿ya? Ese temperamento también lo tenía. No sé si ustedes quieren algo más, ¿no? Alguien que me pueda decir algo más de Ricardo Arana, además de ello, ¿no? Además de que es víctima de abusos, de maltrato, ¿no? A ver, alguien que recuerde algún detalle más. A ver. Claro, es que exacto, él extrañaba su antiguo hogar, extrañaba su casa. Es que también el ambiente provinciano era diferente. Acordémonos que la misma, ¿no? El mismo entorno de Lima, ¿no? También era muy duro para él, ¿no? Porque era otro tipo de vida, ¿no? Había muchas diferencias sociales, ¿no? Él venía de un entorno más tranquilo. Y eso es lo que él también extrañaba. O sea, para él fue un choque, ¿no? Fue un choque en todo sentido, ¿no? Delata al grupo y rompe con las reglas. Bueno, pero incluso miren, él, ¿por qué delata al grupo? A ver, vamos a ver un poquito esto. ¿Por qué delata al grupo? ¿Mm? A ver, ¿por qué creen ustedes que delata al grupo? Porque ya estaba cansado
Además de que estaba cansado, hay otro elemento ahí. Además de que estaba cansado, ya para ver a Teresa, pero también que se sentía como asfixiado, porque él ya tenía varias semanas que no salía, y para él era así bien duro, bien asfixiante, ¿no? El tener que estar así, pues, ¿no? Para él era bien difícil. Por eso es que si él, si él delata, no es porque era soplón, como algunos lo asumen, ¿no? No es que era soplón, ojo, ¿ah? Porque él no lo hace pensando en vengarse, no lo hace, y ahora me voy a vengar, o estaba esperando el momento propicio, ¿no? Para hacerlo. No, todo lo contrario. Él lo hace ya porque ya no soporta estar ahí. No lo hace en verdad en un acto de desesperación, ¿no? Estaba desesperado, ¿no? Porque también para él el salir de allí era una manera también de liberarse, ¿no? De salir de ese ambiente hostil, ¿no? De respirar un poco, ¿no? Por eso les digo, hay una necesidad, pero hay una especie de ya de asfixia, ¿no? Entonces, pero no era un soplón. Claro, si bien que es cierto, las reglas del colegio son claras, tú no puedes delatar a tu compañero haya hecho lo que haya hecho, y ahí también viene hasta qué punto realmente se puede hablar de soplón. Por eso se habla de ese de contracódigo de honor, hasta qué punto supuestamente hay honor. Pero también ahí va ese rasgo, ¿no? Ya estaba harto, estaba cansado, entonces no era tampoco un soplón en sí, ¿no? Él solamente vio, ya, por eso dice, tengo que salir, es como que él dice, no, pero vaya a ser, no, pero tengo que salir, ya estaba enceguecido, que tenía que salir, aunque eso implicara, ¿no? Lamentablemente, pues el delatar, ¿no? Y lo que le hacen a pobre Cava, ¿no? ¿Quién recuerda cómo lo sacan a Cava, ¿no? Porque no solamente, sí, el argumento dice lo expulsaron, ya, pero ¿cómo fue? O le dijeron, mire, ¿sabe qué? Que venga su mamá a recogerlo, ya llegó señora, está con su maletita, ya se lo puede llevar, y él se va y se despide de sus amigos. ¿Fue así la expulsión? ¿O fue algo más humillante? A ver, vamos a ver. Fue toda una ceremonia, ¿no? Creo que le arrancan, ¿no? Del uniforme, le van sacando. Es bien humillante, ¿eh? Cuando los degradan en la milicia, ¿no? Es humillante. Entonces él sufrió esa humillación y todavía así lo sacan afuera, ¿no? O sea, ya ahora sí vaya, es como tu mamá, vete de acá y te encima que te quite todo y te bote así de tu casa y te da un portazo, ¿no? Plum, ¿no? Lo sacan, ¿no? Entonces es bien humillante, ¿no? Un poco también para que todos vean cómo eran las reglas supuestamente del colegio, ¿no? Supuestamente lo que implicaba, ¿no? Ahí también nos damos cuenta un poco, ¿no? ¿Ya? Ahí también un poquito, ¿no? Para darnos cuenta. Entonces, era difícil, ¿no? Creo que Ricardo Arana nunca se hubiera imaginado que iba a ser así, ¿no? Porque todos se quedan pues sorprendidos, tal vez nunca habían expectado lo que pasaba, ¿no? Y por último estaba pues el jaguar, ¿no? A ver, ¿qué se dice del jaguar en la novela y qué nos dice el material del jaguar? Vamos a ver primero qué dice el material, que es poquito, y de ahí nosotros vamos dando otros detalles, ¿ya? Te dice, ya, es un personaje muy impetuoso, sí, belicoso, que lidera la corrupción realizada por los cadetes de su sección. Su hegemonía dentro del grupo se debe a su destreza en la pelea. Bueno, todos sabemos que él sabía pelear, que era duro, ¿no? Y tenía habilidad para someter a otros. O sea, él para someter a otros hay que tener habilidad, ¿no? Y él era bien violento, ¿no? Por eso que es el líder, ¿no? El círculo estaba conformado por el Bobo, el Rulo y Cava, ¿no? Que después los sacan del colegio, ¿no? Luego de la muerte del esclavo es señalado como su asesino, ¿no? Además, mediante el uso de tácticas novedosas presentes en la obra, este personaje aparece narrando su vida en la etapa infantil y juvenil. A ver, ¿qué otros detalles más podemos dar acerca del jaguar? Pregunta, ¿hay algún momento en la novela que nosotros podemos decir, acá hay un rasgo de ternura en el jaguar, o no hay ningún episodio de esto en la novela? A ver, vamos a ver, antes de decirlo yo, ¿hay, no hay? A ver, vamos a ver. ¿Hay o no hay? Sí hay, sí es cierto, sí hay, ¿eh? Sí hay. Hay un episodio, ¿no? En el cual, ¿te acuerdas cuando Teresa, ¿no? Le teje una chompa al jaguar? O sea, lo hace, ¿no? Le teje una chompa. Imagínate, ¿no? Que una chica llegue y te diga, oye, es tu cumpleaños, ¿no? Una fecha, y te diga, mira, te preparé esto, ¿no? Ahí tú tienes que poner tu alerta, ¿no? O al revés.
No, mira, te hice este dibujito, oye, no, te regalo una flor de papel, ¿no? Ay, profesora, pero sí, ¿por qué? Porque está hecho algo, ¿no? Ahí tú te das cuenta de un detalle, ahí uno muestra esa sensibilidad que él tiene, esa ternura, ¿no? Que él siente hacia Teresa, porque se da cuenta que a él sí le importaba, ¿no? Tal vez es el único rasgo, momento de ternura que él recibe de afecto, porque acuérdate que él vivía en la parte de debajo del puente, era un ambiente de miseria, donde no está en un hogar pues donde recibe cariño, amor, ¿no? Tal vez el único momento en que recibe afecto y tal vez por eso esa relación que tiene con Teresa, ¿no? Porque él también, ahí se muestra un poco en su etapa infantil, no se muestra al jaguar, el que uno conoce en el Leoncio Prado, ¿no? Se muestra, es un jaguar, pero antes de ser pues el jaguar, ¿no? Ahí hay un rasgo de, Henry dice, sí hay, a ver, ¿hay otro más? ¿O ese es el único nomás, el de la chompita que le da, Teresa, ¿no? Y él, hay más, dice Henry. A ver, Henry, menciónate uno, a ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? El de los zapatos, los chistes, ¿se acuerdan los chistes? ¿No? Claro, lamentablemente él pues quiere tener un detalle con Teresa, ¿no? Porque ella veía con revío del ojo los chistes, ¿no? Los chistes estos que, bueno, antes incluso vendían, era la época pues en que salían los libritos, todos los chistes salían así, ¿no? Me acuerdo que yo también leía chistes de niña, ¿no? Incluso iban a alquilarlos, antes era así, ¿no? Y también el gesto que él tiene de regalarle a sus chistes, o sea, él sí tiene sus momentos de sensibilidad, como de ternura, ¿no? De expresión de afecto, ¿no? Hay, pero estamos hablando pues de un jaguar del pasado, entonces ya cuando se nos revela, ¿no? Que esa voz sensible del 19 del colegio, uno dice, no es tan imposible que sea el jaguar, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que no es que él siempre ha sido así de duro, ¿no? Así de violento, porque no dice que era un niño violento, que todo lo hacía con puños, con puñetes, no lo dice así, ¿no? Hay, pero obviamente hay que ir al pasado del jaguar, ¿no? Por eso digo que es importante que ustedes lean la novela, ¿no? Pero claro, el personaje que tenemos allí ya es otro, ¿no? Pero luego, cómo también se marca, ¿no? Al final, a ver, ¿quién me puede decir algo más del jaguar? Por ejemplo, ¿qué pasa con lo del cadete Arana? Acuérdense que, si bien es cierto, Alberto Fernández delata al jaguar, y acuérdense que se agarran a puñetes, luego se van a la enfermería, ¿ya? Cuando ya termina todo el colegio, ¿qué hace? Hay un gesto que tiene el jaguar con Gamboa. Le manda una notita. ¿Se acuerdan que le manda una nota a Gamboa? Cuando a Gamboa ya salió también su papel de que lo van a destinar lejos, que lo van a mandar a Puno, ¿no? ¿Se acuerdan que él le manda una notita? ¿Qué le escribe en la nota? Le manda una nota, ¿no? Y le escribe. Algo le dice en esa nota. ¿Qué le dice? Lo siento, no me quise portar mal, ¿no? O que le vaya bien, teniente Gamboa, lo voy a extrañar. ¿Qué le dice? Bueno, obviamente si era un varón, no le dice a otro varón, yo te extraño, ¿no? Generalmente quien dice te extraño somos las mujeres, ¿no? Como fue claro, no medio echándose la culpa, en el fondo él le dice, ¿no? Que él es el responsable, o sea, no se medio echa, él se dice, él es el responsable de la muerte, pero acuérdate que ellos tienen un diálogo fuera del colegio, ¿ya? Fuera del colegio ellos tienen un diálogo, que no es un diálogo pues bonito, ¿no? Y él le dice prácticamente que, dice, pero como diciéndole, acúseme, ¿no? Yo he sido, porque él como que quiere asumir la responsabilidad. Ese es un rasgo también del carácter del jaguar. Que alguien que se equivoque de pronto diga, sí, yo quiero asumir, ahí nos damos cuenta también otro rasgo de su personalidad, de su carácter, ¿no? Pero ¿qué le dice el teniente? Que ya es tarde, ¿no? Porque él también ya lo destinaron fuera. Y luego cuando ya se casa con Teresa, ellos se casan lejos, ¿no? Se casan en Huacho, y él mismo dice, ¿no? Que, bueno, les costó caro bueno, no caro, pero dice que tuvieron que gastar, ¿no? Para pagarle al cura que los va a casar, ¿no? Para tener testigos, porque ellos no tenían amistad de fuera de Lima, y no es que la tía de Teresa estaba contenta, pues, ¿no? Con que ella se case con el jaguar, porque la tía siempre le aconsejaba a Teresa que debía buscar un buen partido, o al menos un muchacho que sea bueno, ¿no? Que sea honrado, que sea honesto, no ven como el jaguar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo recibe la tía cuando él llega? ¿Cómo lo recibe? Le dice, ya, bueno, te has casado, bueno, bienvenido a la familia, ¿no? ¿Cómo le hace con una cachetada ahí? Luego le dice, no, pero nos hemos casado, le dice, ¿no? Nos hemos casado por iglesia, como quien dice, como debe ser, ¿no? Y la invitan a la tía a vivir con ellos, ¿no? Entonces, vemos cómo el jaguar
tiene un antes del colegio, ¿no? Su infancia, durante el colegio, porque él también comienza a delinquir, ¿no? Se convierte en un delincuente y pareciera que iba a terminar como delincuente, tal vez en la cárcel, ¿no? O muerto por ahí por delincuente o líder de alguna pandilla, ¿no? Pero no, ya lejos del colegio, pero no va a ser así, ¿no? Durante el colegio y ya cuando sale, ¿no? Que ya vemos también otra transformación en él, ¿no? O sea, hay un antes de, durante y luego un después, ¿no? Hasta que se convierte en un hombre de bien, ¿no? Cuando ya está casado, se convierte en un empleado de banco. Y ahí están estos tres personajes que son tan disímiles, ¿no? Luego encontramos pues ya los personajes secundarios. Por ejemplo, mira, de los únicos personajes que se conoce su vida antes de, incluso cuando ya están fuera del colegio, o sea que no solamente es durante el ámbito militar, durante el Leoncio Prado, sino fuera, es de los principales, ¿no? En este caso Ricardo Arana, el BOA, y en el caso pues de Alberto Fernández. Porque, perdón, del BOA no, de el Jaguar, de Ricardo Arana, del Esclavo y de Alberto Fernández. Porque de los demás, por ejemplo, como el BOA, solamente del BOA se sabe dentro del ámbito del colegio. No se sabe su vida más allá, no se sabe cómo es en su infancia, no sale del colegio, incluso la característica que tiene. No puede ser que, por ejemplo, el apelativo que tiene el BOA, también un poco para ver ese rasgo de animalidad, ¿no? Porque no es normal que una persona esté con un perro, ¿no? O que esté con una gallina. Ahí están las perversiones sexuales, ¿no? Un poco también para ver ese rasgo de animalidad y brutalidad que se dibuja en este personaje, ¿no? Un poco tal vez su apelativo, ¿no? ¿Te acuerdas cómo no tiene, no? Es cruel también. Acuerda que le rompe la patita a la perrita, la malpapiada, y dice, ay, pues su huesecito todavía, ¿no? O sea, tiene una conducta pues así bien, ¿no? Bien deplorable, ¿no? En el caso de un cadete, ¿no? Pero de él solamente se sabe lo que está ahí, ¿no? Y conocemos un poco de su temperamento a través de los monólogos interiores que nos va cortando la historia. Bueno, el teniente Gamboa, ¿no? Como les decía, que tal vez es el único, ¿no? De todo el sistema que no cumple, que no calza dentro del sistema militar, ¿no? Porque en apariencia el sistema militar se enfoca en la disciplina, el orden, ¿no? La norma, pero en el fondo ya nos dimos cuenta que los oficiales cuando ya muere el cadete Arana no quieren hacer nada, ¿no? Y él se empeña, ¿no? Como él se empeña en querer develar quién fue, quién es el asesino y por eso se vale, pues, que lo manden lejos, ¿no? Porque los demás le dicen que que no insista, ¿no? Que así se va a quedar, pero él no, él quiere insistir, ¿no? Y quiere saber quién es, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta, pues, ¿no? De quién es el Gamboa, ¿no? Que en el fondo no calzaba ahí en el sistema. Y es un personaje secundario. Teresa. Teresa es otro personaje secundario, ¿no? Que es un vaso comunicante, ¿no? Por ejemplo, da pena a Teresa, ¿no? Acuérdate que ella, ¿no? Ella se enamora de Alberto Fernández, ¿no? Y lo espera, ¿no? ¿Te acuerdas que ella pensaba que él no siempre iba a ser militar? Porque él dice, bueno, no va a ser siempre estar en la milicia, ¿no? Él va a ser ingeniero. Y lo espera, ¿no? Y ella, bueno, es una muchacha humilde, pero siente sus ilusiones, ¿no? Pero también ya nos dimos cuenta cómo Alberto Fernández también se siente un poco culpable, ¿no? Por la reacción que ella tiene, ¿no? Porque acuérdate que le dice, pero él también te quería, ¿no? Como que si ella también fuese un poco culpable por lo que le ha pasado, ¿no? Un poco también para conocer ahí el temperamento de Teresa, ¿no? Teresa tiene, a diferencia también de los demás chicos, por ejemplo, tal vez un punto en común con el Jaguar, con Teresa, es que Teresa también sus padres la abandonan, ¿no? Su padre tomaba, ¿no? Acuérdate que para ella los sábados no era un día bonito, ¿no? El sábado era, bueno, pues botellas, maltrato, gritos, la mamá la abandona, la deja con la tía, y luego ya espera el sábado, que ya no es un día, ¿no? Difícil para ella, sino si vendrá el sábado, porque era el día en que Alberto Fernández la visitaba, ¿no? Y bueno, este personaje como ya después, ¿no? De esta manera marca la vida de los estudiantes y en este caso el Jaguar, ¿no? Bueno, ese es en el caso de Teresa, ¿no? Que es una muchacha humilde, pero también marca un precedente, ¿no? No sé cómo marca la vida sin querer de estos tres estudiantes, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente también su no saber decirle a Ricardo Arana de que no, su rechazo, que motiva pues que él le mande cartas, ¿no? De cierta manera. Personajes incidentales episódicos, bueno, ya sabemos que está la mamá, ¿no? La madre de Alberto Fernández, ¿no? Que es una mujer conservadora, es una mujer, ¿no? Que no soporta pues al marido machista, ¿no? Grita, ¿no? Llora, y el papá se muestra así, ¿no? Impasible, ¿no? Tranquilo. Paulino,
que también es, ¿no? Corrupto, ¿no? Porque él ayudaba a comerciar el licor, los cigarros, ¿no? Tenía su kiosco, ¿no? Luego está la Pies Dorados, ¿no? ¿Por qué le decían Pies Dorados? ¿Qué pasaba? ¿Por qué le decían la Pies Dorados a ella? ¿Por qué le ponen ese apodo? ¿A qué se debe? ¿Que sus pies valían dinero? ¿Tenía alguna cualidad? Acuérdate que ella le pone la Pies Dorados por las sandalias que usaba, ¿no? Y quién es el primero en hablar de la Pies Dorados, ese va a ser Bayano, ¿no? Acuérdate que Bayano decía que había una muchacha, ¿no? Que trabajaba en ese lugar, ¿no? Y él fue el quien habla de la Pies Dorados, ¿no? Que poco a poco los va introduciendo los estudiantes aquí, ¿no? No hay que olvidar a Bayano, ya que también es un cadete del colegio. Y por último, tenemos ahí otros personajes, ¿no? Los personajes simples que ya sabes que no tienen una mayor relevancia, ¿no? En este caso, mayor complejidad, solamente sabemos una faceta suya y punto, ¿no? Como el caso de Ricardo Arana, ¿no? Que siempre es sumiso, siempre es tranquilo, sumiso y nunca logra adaptarse en el ambiente del colegio, ¿no? Por eso sucumbe. Él va a permanecer así, de inicio a fin, o sea, no es un personaje que tiene oscilaciones de carácter o temperamento, como va a pasar con el Jaguar, como va a pasar con Alberto Fernández, por ejemplo, ¿no? Él sí, él tiene un temperamento más fluctuante, pero en el caso de Ricardo Arana no. Y por último, los niveles de transformación, ¿no? Ricardo Arana tampoco se va a transformar, él va a seguir igual, ¿no? Callado, tímido, sumiso, no va a modificarse. Gamboa no modifica su conducta, él sigue siendo, ¿no? El mismo recto, que tiene sus valores morales, que quiere descubrir quién ha matado, ¿no? Pero quien sí va a cambiar y va a ser un personaje bastante dinámico va a ser el Jaguar, ¿no? El mismo Alberto Fernández también tiene ciertos rasgos que cambian, ¿no? El antes, porque él es uno antes de la muerte del esclavo y después es otro, ¿no? Cambia, se transforma, ¿no? Ya no escribe sus novelas pornográficas, claro, después se va a callar, ¿no? Silencia, sale del colegio, a diferencia de otros, bueno, él tiene su novia, pues Marcela, ¿no? Ya se olvida de Teresa, nunca más la vuelve a ver, ¿no? Nunca más la vuelve a visitar, ¿no? Se olvida y regresa pues a su entorno social, ¿no? Pero también es un personaje que va a tener sus pequeñas transformaciones también, ¿no? Como te decía, va a ser el antes de, ¿no? Y luego va a ser el después, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Acuérdense también que nosotros vamos a conocer mucho de los personajes, ¿no? A través de sus monólogos interiores, ¿no? Por ejemplo, cuando Alberto Fernández, ¿no? Se muestra, por ejemplo, angustiado, ¿no? Lo que va a pasarle con sus compañeros, ¿no? Comienza a pensar si le van a hacer el mismo desprecio que le hacían a Ricardo Arana, ¿no? O qué dirá su propio padre, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí vemos que ahí es cuando él se derrumba, ¿no? Y ya no quiere, ya pierde ese aplomo con el que fue para decir que sí, que él había matado, y ahí pierde, ¿no? Un poco cuando se pone a pensar qué van a pensar los demás, ¿no? ¿Qué cosa le van a decir, ¿no? Entonces así está, vemos también un hombre que que está entre el que cobra valor y como que no, ¿no? Y así está, ¿no? Oscila, ¿no? Entonces hay un momento incluso en el que va a desafiar, ¿no? ¿Cuántas expulsiones le dicen, no? ¿Cuántas expulsiones más van a haber? Porque ya lo habían expulsado una vez a Cava, ¿no? Por el examen. ¿Y ahora qué va a pasar con él, no? Entonces ahí también vemos cómo ahí oscila también su personalidad, ¿no? Cómo se muestra, ¿ya? Entonces ahí también vemos de cierta manera la exclusión social, ¿no? De ahí en el caso de algunos estudiantes, por ejemplo, ¿no? Las actividades delictivas también, ¿no? Cómo permite que sean expulsados de un entorno social, ¿no? Del colegio, que en apariencia no debería existir, ¿no? Pero que existe, ¿no? Pero supuestamente de manera subrepticia, ¿no? O sea, tiene que estar ahí en el anonimato, ¿no? Porque supuestamente mientras no se enteren no pasa nada, ¿no? Luego vamos ahora con los espacios. Acordémonos que los espacios dentro de una novela son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque un espacio nos puede marcar, ¿no? Son escenarios que no solamente es el lugar donde se desarrollan las acciones o donde los personajes se van desplazando de un lugar a otro, sino porque pueden tener determinadas connotaciones, ¿no? Un espacio, por ejemplo, puede connotar un elemento positivo, un elemento negativo, puede connotar el poder, la violencia, la pobreza, la miseria, la enfermedad, o sea, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos en los espacios donde se desarrolla, por ejemplo, Alberto Fernández, ¿no? Él
transita por ejemplo, por la avenida Diego Ferré, te describe la novela qué tipo de viviendas hay, cómo son esas viviendas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de autos transitas por ahí, ¿no? Y más o menos por el tipo de vivienda que te describe, por el tipo de auto, te dice que las personas usan saco, corbata, camisa, ¿no? Más o menos tú vas diciendo, ah, sí, ¿no? En esta zona, ¿no? Se nota pues el poder adquisitivo, ¿no? De aquellas personas que tienen dinero, que tienen poder, ¿no? Como también hay ámbitos donde reina la violencia, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Bellavista, ¿no? Donde vivía Teresa, o bajo el puente, donde se cría, por ejemplo, el jaguar, ¿no? Ahí es un ámbito no solamente de pobreza, miseria, sino también de violencia, ¿no? Entonces, hay espacios, ¿no? Que también están, ¿no? Que poseen connotaciones, ¿no? Y que están ligadas solamente a determinados personajes. Ya, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández, ¿no? Si bien es cierto, él va al barrio donde vive Teresa, pero él no pertenece a ese barrio, ¿no? Entonces, él pertenece a otro sector, ¿no? Un poco también ahí se ven las oposiciones, ¿no? Los contrastes, o los elementos también complementarios, ¿no? Por ejemplo, el colegio, si bien es cierto, es un ente cerrado, pero hay una posibilidad de comunicación, sí, hay una posibilidad de desplazamiento, sí, porque no es un universo cerrado, pero no es un lugar cerrado del cual nadie puede salir, o sea, no es una cárcel, ¿no? Acordémonos que los estudiantes salen de allí, ¿no? Salen, se escapan, hay comunicación entre ellos, claro, entre las literas y los patios y las aulas, ¿no? Ahí también hay espacios por los cuales los cadetes pueden entrar y salir, ¿no? Entonces, hay espacios abiertos, sí, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad hay muchos espacios abiertos, la ciudad, las calles, ¿no? Hay espacios cerrados, sí, ¿no? El espacio del colegio es un espacio cerrado, ¿no? Ahora, no todos los personajes se desplazan por la ciudad, ¿no? Y en este caso también por el colegio, ¿no? Son pocos. Por ejemplo, los personajes que sí se desplazan desde la ciudad hasta el colegio y ciudad, solamente va a ser Ricardo Arana, ¿no? Vamos a tener ahí al jaguar y vamos a tener ahí al poeta. Solamente los tres principales son los que van a transitar tanto por el espacio del colegio como por el espacio de la ciudad, ¿no? Que entran y salen, ¿ya? No va a pasar eso con el BOA, como te digo, el BOA se sabe muy poco, o el caso de Cava, o nadie sabe, por ejemplo, qué pasó con Cava después que lo expulsaron, ¿no? No se sabe mucho de él, ¿no? O en este caso de Arróspide también, ¿no? El negro Bayano, ¿no? No se sabe, ¿no? Generalmente no se sabe, pero sí, son dos espacios por los cuales solamente los principales van a transitar, ya te diste cuenta, ¿no? La ciudad y el colegio. Y al mismo tiempo, como el colegio, ¿no? Se torna un espacio donde confluyen tensiones sociales, donde hay marginación, donde hay violencia, donde hay racismo, donde están también, ¿no? Los sectores sociales muy marcados, ¿no? Cuando decían, ah, sí, esos son los blanquitos miraflorinos, ¿no? El negro de acá, el serrano de allá, ¿no? Entonces, es un lugar donde, si bien es cierto, confluyen distintos sectores sociales, pero al mismo tiempo también ese es un espacio conflictivo, que refleja un poco también la Lima, ¿no? La Lima de la época, ¿ya? Es así también un espacio así de conflicto, ¿no? De conflicto, de exclusión, donde también hay delincuencia, hay violencia, porque hay espacios donde hay violencia, hay brutalidad, y otros espacios que no son así, ¿no? Hay espacios donde hay poder, hay dinero, hay riqueza, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que los espacios también van a tener determinadas connotaciones, dependiendo, obviamente, ¿no? La carga simbólica que tenga, ¿no? Y qué tanto vínculo tiene con los personajes, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, te hablan de la perla, pero casi no te hablan de la playa, ¿no? No es un espacio dentro de la novela, o sea, se puede mencionar, pero nada más, ¿no? O los calabozos, por ejemplo, ¿no? Las habitaciones, las cuadras, que sí es parte, ¿no? Que sí es parte de la novela, ¿no? Que sí se menciona, ¿ya? Los espacios también son elementos muy importantes, ¿no? Que hay que fijarse bien, ¿no? Hay que analizar, ¿ya? Bueno, ahora vamos con las claves. Voy a poner aquí las claves, ¿ya? Bueno, acá está el colegio, ¿no? Ahora, el colegio, además de ser un espacio conflictivo, antes que se me pase, ¿no? También tiene connotaciones, ¿no? Hay autoritarismo, hay sometimiento, hay deshumanización, ¿no? Acuérdate del BOA, ¿no? Ese es un personaje que es como una especie de reversión, ¿no? Porque el ámbito de la cultura también te marca el tipo de relaciones que vas a tener, ¿no? Pero él no tiene límites, ¿no? Por eso es que él
¿no? Tiene relaciones con los animales, ¿no? En este caso con la perra y con la gallina, ¿no? Hasta la deja coja a la pobre perrita, ¿no? Eso también hay que fijarse en eso. Ya bueno, están los espacios y acá están las claves, chicos. Ya, acá están las claves, son las 1 y 5. Voy a cerrar aquí y